Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo tremendo el poder estar nuevamente congregados para adorar y exaltar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Nos gozamos en la presencia de cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque usted nos acompaña y queremos reconocer a cada uno de ustedes. Especialmente queremos saludar a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Si usted nos visita por primera vez el día de hoy, pues siéntase bienvenido. Para nosotros es una bendición y un orgullo tenerle con nosotros y esperamos que sea de bendición, ¿verdad? Y queremos recibirle como usted se merece. Nos gustaría que las personas que nos visitan hoy por primera vez, por favor, ahí donde usted está, levante su mano para poder reconocer y saludarle, ¿verdad? Bienvenido, bienvenido. Gracias por acompañarnos, un gozo tenerles con nosotros. Es un placer tenerles acá. Amados, el rol por el que estoy aquí en este momento es porque me toca exponer la palabra de Dios. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 2. Hoy vamos a ver dos versos, versos 4 y 5. Romanos, capítulo 2, versos 4 y 5. Como son dos versos nada más, esto va a ser rápido. Ya se ríen, ya no me hacen caso. Romanos capítulo 2, versos 4 y 5. Y en este pasaje el apóstol Pablo está hablando sobre los criterios del juicio de Dios. La manera en que Dios juzga, ¿verdad? Romanos capítulo 2. Va desde el verso 1 hasta el verso 16. Pero ustedes ven, son 16 versos. Es demasiado para ocupar en un solo mensaje. Así que lo estoy dividiendo por cada sección. Van a ser posiblemente 4 mensajes. 4 o 5, no sé. Depende de cómo vayan las cosas. Es una sección increíble porque nos tiene una gran enseñanza para nosotros. Romanos capítulo 2, versos, hoy vamos a ver específicamente 4 y 5, ¿verdad? Si tiene su Biblia abierta en Romanos capítulo 2, yo le voy a rogar a usted, por favor, que usted me preste su atención y le voy a pedir que en este momento me acompañe a ir al Señor en oración. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos capacite para ver las maravillas de su ley. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gloria y honra, Señor. Te damos gracias por tus bondades y misericordias, Señor. Y venimos ante ti, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador, y a quien damos gloria y honra por su obra, por lo que Él hizo a favor nuestro, Señor. Gracias porque Él vino a la tierra a dar su vida para rescatarnos del pecado y darnos una vida nueva, una vida en la que tú estás presente, Señor, en la que Dios habita en nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades, ayúdanos a entender, Señor, la verdad de tu palabra y abre nuestros ojos espirituales, Señor. Permite que nuestras mentes, nuestros corazones sean receptivos a tu palabra y que a través de ellas tú nos hables y tú nos cambies para tu gloria y tu honra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. 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 Permítame hacer una pregunta personal. No quiero que nadie responda, obviamente, es una pregunta retórica, nada más quiero que usted medite y respóndase usted mismo, ¿verdad? ¿Alguna vez te has equivocado en tu juicio, en tu criterio referente a un asunto determinado? ¿Alguna vez te has equivocado? Yo no creo que nadie diga que no, ¿verdad? Yo me he equivocado. Muchas veces he tenido criterios equivocados. Muchas veces he hecho juicios equivocados, ¿verdad? Ahora, hay asuntos que no son muy importantes. Si usted se equivoca escogiendo la crema de afeitar que compró, eso no es un problema, ¿verdad? Y si la señora se equivocó en el tinte que se tenía que dar en la cabeza, tampoco es un gran problema porque se puede dar otro tinte, ¿cierto? Pero si usted se equivoca escogiendo el doctor que va a tratar su enfermedad, puede ser un problema porque puede matar. Entonces, hay circunstancias que son irrelevantes, que no tienen sentido y que no importa si nos equivocamos o no, porque no repercuten en nosotros. Sin embargo, hay cosas que son trascendentales para la vida y que tenemos que tener mucho cuidado
¿Ok? Y como dije, lo cierto es que todos nos equivocamos. Es algo que es imposible poder tener un criterio perfecto en cada circunstancia, ¿verdad? Es por ello que yo quiero enseñarle a lo largo de esta predicación varios principios cristianos. Y el primer principio cristiano es que lo primero que tenemos que aprender, usted y yo, es a tener una cosmovisión bíblica. ¿Qué significa eso? Es a ver el mundo, a crear nuestros criterios, no a la luz de mis ideas, sino a la luz de lo que Dios dice que es verdad. ¿Ok? Le voy a decir para que usted entienda. Sin espejuelos no veo bien. Apenas tengo 49 años, pero los años ya no pasan por gusto, ¿cierto? Y de tanto leer, la vista se va desgastando. Y si tratara de ver las letras sin estos espejuelos, créame que se me unen y no veo nada. Lo veo borroso, las letras se me unen una con otra. Por eso necesito unos lentes que me ayudan a corregir mi defecto y me permiten ver exactamente la realidad. ¿Cuál es el punto? Su visión y mi visión sobre el mundo está equivocada. ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones usted y yo, como somos finitos, no tenemos una idea exacta de lo que está pasando. Y como somos pecadores, todas nuestras concepciones, todos nuestros criterios están manchados por el pecado. Y es por eso que tenemos ideas preconcebidas que muchas veces son erróneas. Y es por eso que necesitamos algo que sea confiable y que nos pueda decir, que pueda tener un juicio certero. Y es por eso que para Dios nos dio este libro. Este libro es la palabra de Dios. Este libro proviene de Dios mismo. Dios es el autor detrás de cada uno de los 66 libros de esta Biblia. ¿Para qué? Para que a la hora de evaluar cualquier circunstancia en la vida, usted lo haga poniéndose los espejuelos espirituales y lo haga a través de este libro. ¿A qué me refiero? Cuando hay problemas en el matrimonio, si usted va a buscar consejo con una persona que no es cristiana, quizás le diga, deja a ese hombre y cásate con otro, ¿verdad? Pero la Escritura dice que Dios detesta el divorcio, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que la Biblia tiene una concepción, una cosmovisión diferente a la que tenemos usted y yo, y que muchas veces usted y yo estamos equivocados. Estamos equivocados en la manera en que vemos el mundo, en la manera en que vemos nuestra vida espiritual, en la manera que nos vemos a nosotros mismos. Recuerden que la semana pasada hablamos de eso, ¿verdad? Que tenemos la tendencia pecaminosa a vernos a nosotros mismos mejor de lo que realmente somos. Y que el profeta dijo que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Y yo tengo la tendencia a verme mejor de lo que yo soy y a ver a otros peores de lo que son. ¿Ok? Y eso le ocurre a todo el mundo. Y cuando el punto aquí que quiero hacer con ustedes es que muchas personas tienen una concepción equivocada en cuanto a Dios y en cuanto a la manera en que Él obra, en la manera en que Él juzga las cosas. Por ejemplo, el filósofo alemán Heine declaró presuntuosamente: Dios perdonará después de todo. Ese es su oficio. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Este hombre es un filósofo. El término filosofía es un término griego, viene de dos palabras: filosofía, amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Un filósofo es una persona que le gusta estudiar, es una persona que le gusta conocer. ¿Ok? Y este hombre tiene la sabiduría humana. ¿Bien? Es una persona instruida según el mundo. Es una persona que tiene conocimiento según el mundo. Sin embargo, el concepto que él tiene en cuanto a Dios está totalmente distorsionado. Él dice que Dios perdonará a todo el mundo porque ese es su oficio, esa es su obligación, es lo que está diciendo. Y déjame decirte, no hace falta ser filósofo para tener esa filosofía de vida. Yo conozco mucha gente con la que he conversado que me dice: mi Dios es tan bueno que Él me va a perdonar todo lo que yo haga y al final Él me va a salvar. Yo le digo: sí, ese es tu Dios, pero es el Dios que tú te inventaste, porque el Dios de la Biblia no es el Dios que tú crees. En la Biblia Dios es bueno, pero Dios también es santo, Dios también es justo, Dios
también se aira contra el pecado. Y Dios detesta la maldad, Dios detesta la injusticia, Dios detesta aquellas cosas que son rebeldía contra su ley. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos está hablando acerca de la manera en que Dios juzga a los hombres. El juicio por el que se condenará al mundo no se basa en criterios humanos, no se basa en su opinión ni en la mía, ¿ok? Sino se basa en el criterio de Dios, en el justo juicio de Dios. Y en este pasaje que tenemos ante nosotros hoy de Romanos capítulo 2, versos 4 y 5, el apóstol nos está enseñando otro criterio. Recuerden que dijimos que habían 5 criterios, pero bueno, nada más voy a ver uno hoy, ¿verdad? El apóstol nos está enseñando otro criterio de la manera en que Dios juzga. Dios juzga nuestros corazones. Verso 4, dice el apóstol Pablo, Romanos 2, 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? ¿A quién está dirigido esta advertencia? Bueno, le sigo diciendo, esta advertencia está dirigida tanto a los hijos pródigos. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? ¿Okay? ¿Quién era el hijo pródigo? Éramos los gentiles, ¿recuerda? Todos aquellos que no son cristianos. Usted es un gentil, yo soy un gentil, a menos que sea israelita, a menos que sea descendiente de Abraham, físicamente, usted es un gentil. ¿Ok? Así que estas palabras están dirigidas tanto a los hijos pródigos, a los gentiles, que somos nosotros, como a los hermanos mayores. Recuerda, el hermano mayor de la parábola eran los judíos, ¿verdad? Los judíos. Esa parábola está en Lucas 15, si alguien quiere leerla después, versos 11 al 32. Ahora, el punto es que ambos eran pecadores. ¿Ok? Ambos tenían perspectivas equivocadas. Ambos estaban en una condición de pecado ante Dios. Y el punto aquí del apóstol es que todos, el corazón de todos los hombres, el suyo, el mío, el de cada persona que ha nacido, con la excepción de Jesucristo, está contaminado por el pecado y la rebelión. Todos los hombres nos rebelamos contra Dios. Eso fue lo que dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. Y fue por eso que el Padre tuvo que enviar al Hijo para cargar en el Hijo el pecado de todos aquellos que habrían de creer en Él. Ahora, la presunción religiosa, y digo presunción religiosa por el punto de que hay muchas personas que piensan que porque vienen a la iglesia son cristianos. Y me gusta aclarar siempre, la iglesia no salva a nadie. Ningún líder humano salva a nadie. Al quien usted va a tener que dar cuenta no es al pastor, no es a un líder humano, a quien todos vamos a tener que dar cuenta, a quien, dice el libro de Hebreos, está establecido que todos los hombres mueran una sola vez, todas las personas. Y después de esto, el juicio. ¿A quién vamos a tener que darle cuenta? A Dios. A Dios. El corazón de todas las personas está contaminado por el pecado y la rebelión. Y la presunción religiosa hace que nuestros corazones estén duros, endurecidos hacia Dios. Somos rebeldes hacia Dios por naturaleza. ¿A quién de nosotros le gusta recibir órdenes? ¿A quién de nosotros le gusta tener alguien que nos gobierne, que nos controle, que decida por nosotros? ¿Quién? Levante la mano. Nadie, ¿verdad? El deseo nuestro siempre es hacer nuestra voluntad, ¿sí o no? No queremos tener que someternos a nadie, queremos ser independientes, queremos ser determinar por nosotros mismos, hacer nuestras propias cosas, nuestras propias decisiones. No queremos rendirle cuenta a nadie. Eso es lo que el ser humano busca desde el principio. Por eso fue que la tentación a Adán y a Eva fue: si tú comes este fruto serás como Dios. Y si tú eres como Dios no tienes que darle cuenta a nadie, ¿verdad? Tú eres independiente, tú puedes decidir, porque Dios no tiene que darle cuenta a nadie. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, porque Él es Dios. Pero ni tú ni yo somos Dios.
¿Ok? Entonces, tenemos que entender que el corazón humano está corrupto por el pecado. ¿Cómo yo sé eso? Jesús dijo en Mateo capítulo 15, verso 19, porque del corazón, y yo recuerdo, les quiero recordar para las personas que no estaban aquí otras veces, que el corazón en la Biblia, para nosotros cuando pintamos un corazón, ¿en qué pensamos? Ay, qué lindo, ¿verdad? El amor y esa cosa, ¿cierto? No, no es eso. En la Escritura el término corazón no tiene que ver con las emociones. Las emociones en la Escritura tenían que ver con las entrañas. ¿Ok? Alguna vez usted se ha dado una emoción muy fuerte, un susto, usted no ve que se le hace, la descripción habitual es un nudo en el estómago. ¿Sí o no? Se nos pone duro el estómago y sentimos que se nos aprieta aquí y mucha gente tiene que ir hasta el baño, ¿cierto? Bueno, el corazón en la Biblia tiene que ver con la voluntad del hombre, tiene que ver con el pensamiento del hombre, tiene que ver con la decisión del hombre. Y Jesús está diciendo aquí que del corazón de los hombres salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué significa? Que el corazón de los hombres está, por naturaleza, está en rebeldía con Dios. Y está corrupto por el pecado. ¿Entiende eso? Ahora, como les dije, la tendencia natural es a pensar, no, yo no estoy así. No, yo no tengo ese problema. Pero la Biblia dice que eso es una realidad de todos los hombres. Romanos 3:20 dice, por cuanto todos pecaron, todos, sin excepción. Hay una sola excepción a esa regla, y es Jesucristo. La única. Ahora, el apóstol está en este verso 4 haciendo énfasis en otro principio. Y es que la bondad de Dios, la bondad, la paciencia, la misericordia de Dios tiene la intención de producir culpa por el pecado y nos motiva a abandonar nuestro pecado y acercarnos a Él. Es como cuando un padre es paciente con sus hijos. Y el hijo a veces merece que usted le dé una buena corrección, ¿cierto? Pero usted pacientemente va y se sienta y le da otra oportunidad y conversa y le explica y es paciente con esa persona. ¿Ok? Y el punto que el apóstol está haciendo aquí es que la bondad de Dios con usted y conmigo, y digo la bondad de Dios, ¿sabe por qué? Porque si Dios quisiera, hoy podía acabar con todos nosotros. ¿Entiende usted eso? Mucha gente cree que Dios es injusto. Déjame decirte, si Dios aplicara su justicia, ninguno de nosotros existiera. ¿Okay? El apóstol llama a todos los pecadores a no menospreciar. ¿Sabe? La palabra, eso significa a no despreciar, a no mirar con desdén, a no ignorar. Es como cuando usted recibe algo, una oferta valiosa, y usted dice, eso no me interesa. ¿Okay? Y lo que el apóstol está diciendo, ¿sabes qué? No mires con desdén, no desprecies, no deseches las riquezas, y después menciona 3 términos, de la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. Pablo está mencionando ahí 3 atributos de Dios. 3 atributos de Dios. 3 atributos que no son muy estudiados realmente, ¿verdad? El primer atributo es su benignidad. Y es un término raro en griego, ¿verdad? Krestotes significa bondad, significa dar algo en un gesto de amabilidad. Y significa no meramente la bondad como un atributo, como una cualidad de Dios, porque Dios es bondadoso por naturaleza. Dios es bondadoso porque ese es su carácter, su naturaleza, su esencia, es lo que Él es, ¿verdad? Sino significa la bondad en acción. Significa la bondad manifestada en obras. La bondad cuando se pone en práctica. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios es bueno con todos. ¿Por qué Dios hace salir el sol sobre los justos nada más? No. ¿El sol sale sobre quién? Todos. Y cuando llueve, ¿llueve para quién? Para todos. Entonces, todos recibimos iguales beneficios. Todos recibimos bendiciones que son comunes a todos los hombres, independientemente de nuestra
condición espiritual y de nuestra actitud hacia Dios. Si Dios dijera a partir de hoy, nada más van a recibir estos beneficios las personas que me obedecen, las cosas cambiarían, ¿cierto? Las cosas cambiarían. Dios es bueno por naturaleza. Santiago capítulo 1, verso 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, todo lo que Dios da es bueno. Yo quiero que usted entienda, cuando Dios creó, si usted mira el relato de la creación en Génesis, usted va a ver que al final de la creación, Dios dijo que había visto todo lo que había hecho y era muy bueno. No que era bueno, era muy bueno. Todo lo que Dios hizo fue bueno. La razón por la que estamos en el desastre que estamos fue debido a la rebeldía y al pecado humano. La tierra está maldita y nosotros estamos condenados, producto de la rebeldía y la separación de Dios. ¿Okay? El comentarista Matthew Henry escribió: hay en cada pecado voluntario un desprecio por la bondad de Dios. O sea, cuando usted peca contra Dios, usted está rechazando su bondad, su misericordia. ¿Entiende eso? Dios es tan bueno, es lo que piensa mucha gente, que Él debe aceptar mi pecado y mi rebelión y debe perdonarme, a pesar de que yo quiero vivir independiente de Él y como a mí me da la gana. El punto es que cuando usted piensa de esa manera, la persona que piensa de esa manera desconoce que cada atributo de Dios, y este es otro principio, está calificado por el resto de los atributos. ¿Qué significa? Cuando estudiamos a Dios muchas veces separamos los atributos de Dios, ¿verdad? Y decimos, Dios es amor, ese atributo nos gusta, ¿cierto? Dios es santo. Déjame decirte, la santidad de Dios es un atributo que asusta. ¿Sabes por qué? Porque un ser santo no puede aceptar nada que no sea santo, que esté contaminado por el pecado. Y si hubiera algo que se acercara a Él, que no fuera santo, sería extinguido inmediatamente. Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, un pecador que piensa que porque viene a la iglesia, que porque se sienta en un banco, ya es acepto ante Dios, está equivocado. Está equivocado. ¿Ok? Dios tiene un propósito y es santificar un pueblo. Santificar la iglesia. Su pueblo tiene que ser santificado para poder entrar a su presencia. De otra manera, usted no va a entrar a la presencia de Dios. El segundo atributo que Pablo describe aquí, y estoy yendo rápido porque si me demoro mucho en ver esto, me da, posiblemente tenga que dar 2 predicaciones en este. El segundo atributo aquí es la paciencia de Dios. ¿Ok? El término griego es anoge, que significa paciencia, tolerancia, longanimidad. Y el término denota contenerse. ¿Sabe? Es cuando usted está airado, cuando su hijo hace algo bien malo y usted está tan enojado que usted quisiera darle, ¿verdad? Pero usted se contiene. Usted contiene esa ira. Y usted entiende que si usted actúa bajo esa ira, las consecuencias no serían las mejores. ¿Ok? Entonces, habla de contenerse, habla de clemencia, habla de un retrasar el castigo. Fíjense, no anular el castigo. Yo quiero que usted entienda una cosa. La Biblia dice que Dios es como un padre que ama. Y el padre que ama tiene que tener 2 cosas. Tiene que tener el amor y la disciplina. Si usted ama en exceso, pero nunca disciplina, usted está creando un monstruo. Porque un hijo que no recibe disciplina va a ser un fracaso. ¿Ok? Entonces, el amor y la disciplina tienen que ir de la mano. Tienen que ir juntos. ¿Comprende eso? Y lo que Dios está haciendo aquí es retrasar el castigo. Está permitiendo que los pecadores piensen que ellos pueden salirse con la suya. ¿Sabe? En el Nuevo Testamento hay una historia, la historia de Ananías y Zafira. ¿La conoce? Mintieron al Espíritu Santo y en ese instante ellos murieron. ¿Se imagina si Dios empezara a hacer eso con todos nosotros ahora?
Ahora, el punto es que, y este es otro principio, nosotros pensamos, yo pequé y no pasó nada. Dios no va a hacer nada. Déjame decirte, el hecho de que Él contenga su castigo no significa que Él se lo olvidó. Porque otro atributo de Dios es que Dios no se le olvida nada. ¿Verdad? Dios se acuerda de todo. Lo que la Biblia dice es que cuando tú confiesas un pecado, Dios decide no sacarlo más en contra tuya. Pero Dios es como las mujeres, que se acuerdan del último que hiciste el día que lo hiciste. ¿Sí o no? El 24 de noviembre del 68 tú naciste, eso no se lo olvida, ¿verdad? Entonces, yo quiero que te entiendas, a Dios no se le olvida nada. ¿Ok? Y el hecho de que tú y yo pecamos a veces y parece que nos salimos con la nuestra y que no pasó nada, no significa que Dios no está tomando en cuenta lo que te estás haciendo. ¿Comprendes eso? Dios está conteniendo, retrasando su castigo. La paciencia de Dios hacia los hombres pecadores en retrasar el juicio demuestra que Él es paciente, ¿verdad? No es como nosotros, que muchas veces explotamos en ira y queremos hacer las cosas al momento, ¿sí o no? No somos muy pacientes. Por lo menos yo no tengo mucho esa cualidad, tengo que admitirlo, ¿verdad? Me cuesta mucho ser paciente, es algo que Dios está obrando en mí para darme paciencia. ¿Okay? Y lo que el apóstol está dando aquí es que esto representa una suspensión de la ira, pero una ira que habrá de ser ejercida a su tiempo. El hecho de que Dios no te juzgó hoy por el pecado que tú cometiste, no significa que tú no vas a tener que dar cuenta por él. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El hecho de que yo te permito hoy, dice el Señor, que esa falta pase, no creas que yo la pasé por alto y que no la vas a tener que dar cuenta por él. ¿Ok? Cada pecador va a tener que dar cuenta por cada pecado delante de Dios, un Dios santo. ¿Ok? Ahora, hasta el momento inevitable del juicio, porque el juicio llegará. ¿Y cuándo llega el juicio? Bueno, la Biblia dice que la decisión que tomemos en este mundo determina nuestro destino eterno. Aquellos que están en Cristo serán perdonados porque sus pecados le han sido acreditados a Cristo. Y la justicia de Cristo le ha sido acreditada al pecador. Pero aquellos que mueren sin Cristo, la Biblia dice que automáticamente van al castigo y la condenación eterna. No hay segundas oportunidades. No hay purgatorio, eso es un invento del diablo. Ausente del cuerpo para el cristiano, presente con el Señor. ¿Verdad? Ausente del cuerpo para un inconverso, automáticamente está en el castigo eterno. No hay segundas oportunidades. La Biblia habla de un juicio futuro. Ahorita voy a hablar un poco de eso, ¿verdad? Ese juicio se extiende a toda la humanidad, a todas las personas. Dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, está hablando de la promesa de su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para quienes. ¿Okay? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? ¿Sabe lo que es arrepentimiento? Es cuando usted siente dolor por el pecado. Usted siente que el pecado es algo que está en rebeldía contra Dios. Un Dios que es bueno, un Dios que es paciente. Y Dios espera que usted se arrepienta de sus pecados, que usted sienta dolor por el pecado. ¿Sabe? No es lo mismo la gente que se arrepiente porque lo cacharon o porque lo vieron. Hay hombres que se arrepienten cuando lo agarraron con otra mujer. Pero se arrepintieron porque lo agarraron, no porque realmente están arrepentidos de lo que estaban haciendo. ¿Entiende la diferencia entre una cosa y la otra? La Biblia dice que hay dos arrepentimientos. El arrepentimiento según el mundo produce tristeza, pero el arrepentimiento que según Dios trae gozo. ¿Sabe por qué? Porque al final nos lleva a realmente sentir lo que hice está mal y tengo que cambiar mi actitud. ¿Comprende eso? Ese es el arrepentimiento del que habla la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos sentir culpa por el pecado. Y debemos arrepentirnos cada vez que pecamos. Y debemos sentirnos mal por el pecado.
¿Por qué? Porque sabemos que el pecado hiere, lastima el corazón del ser que más te quiere en este mundo. ¿Sabes quién es? Tu Padre Celestial. ¿Tú quieres herir a la persona que más te quiere? ¿Tú quieres lastimar a la persona? ¿Sabes? El pecado nos hace ser tan corruptos que hay personas que dicen, yo amo a mi mujer, y después le cae a golpe. Ahora, ¿es eso amor? Estamos tan distorsionados por el pecado que vemos todas las cosas desde una perspectiva equivocada. ¿Okay? Dios quiere que usted y yo realmente sintamos arrepentimiento, convicción, y que dejemos de practicar ese estilo de vida que practica el mundo. Al mundo no le importa Dios. La Biblia dice que el mundo está en enemistad contra Dios y que cuando el creyente quiere vivir como el mundo, se está poniendo en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está en rebeldía hacia Dios. El tercer atributo es el término un poco raro, ¿verdad? Y la palabra está bien larga y fea. Longanimidad. Viene de un término griego tan raro como ese. Macrotumía. ¿Ok? Y significa paciencia, dominio propio, calma. O sea, viene de un término compuesto. Macros largos, tumos de temperamento. O sea, es un temperamento que soporta con paciencia. No se deja provocar fácilmente. No es como nosotros, que cuando alguien nos hace algo, enseguida se enciende la llama, ¿verdad? La cualidad de paciencia y perseverancia que se tiene para aceptar las dificultades. Este término se traduce de varias maneras. Se traduce paciencia, clemencia. En el griego clásico se refiere principalmente a una tregua de armas. Era cuando alguien decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer una tregua, vamos a evitar el conflicto. ¿Okay? Una tregua de armas. Implica algo temporal que puede desaparecer bajo nuevas condiciones. O sea, lo que el apóstol está tratando de decir aquí es que esa tolerancia, esa suspensión de la ira, esa paciencia de Dios cuando usted y yo nos rebelamos ante Él y cuando quebramos su ley, esa tregua con el pecador de ninguna manera implica que la ira de Dios no se ejecutará al final. ¿Entendió? No significa que Dios va a pasar por alto su rebelión, su ira. Implica, por el contrario, que ciertamente Él lo hará. Ciertamente Él va a juzgar. ¿Ok? Y a menos que nos encuentre en nuevas condiciones de arrepentimiento y obediencia, a menos que Dios encuentre a los pecadores bajo las condiciones de arrepentimiento, ¿verdad? Nos arrepintamos de nuestro pecado y busquemos a Jesucristo como Señor y Salvador. A menos que estemos bajo esas condiciones, estamos en rebeldía con Dios y por tanto estamos bajo su juicio. No importa a qué iglesia tú vayas, no importa cuántas aleluyas tú cantes, no importa al final lo que tú hagas por fuera, porque tiene que ver desde el corazón hacia afuera. Hay una diferencia entre imitar la vida cristiana y entre vivir la vida cristiana. Yo puedo venir a una iglesia y yo puedo adoptar ciertas normas, ¿verdad? Yo entiendo que hay un estándar de vida para el cristiano. ¿Saben? Los fariseos eran especialistas en eso. Por fuera parecían ser santos. Y Jesús le dijo, ustedes por fuera son como los sepulcros y los muertos. Muy bonitos, muy arreglados, con muchas flores. Pero ¿sabes qué? Su corazón está corrupto. Y adentro están llenos de huesos de muertos. ¿Qué significa? Están muertos espiritualmente. Porque lo que Dios quiere de ti, más que todas las cosas, es tu corazón. Es que tú realmente tengas comunión con Él. Eso es lo que un padre quiere de un hijo. ¿Comprende eso? Eso es lo que Dios espera de ti. Al no ejecutar de inmediato su castigo sobre la humanidad pecaminosa, Dios muestra las riquezas de su bondad, de su tolerancia y de su paciencia. Cada
pecado intencional, cada pecado suyo y mío intencional, toma a la ligera y presume de esa bondad, de esa tolerancia y de esa paciencia de Dios. Como dijo ahorita, no piense que porque Dios no lo juzgó inmediatamente como en esa Zafira, no significa que Él no va a juzgar esos pecados. Las razones por las que los pecadores no piensan en la bondad y la tolerancia y la paciencia de Dios son porque son insensibles al pecado. ¿Qué significa? ¿Sabe? El pecado es como cuando usted trabaja. ¿Alguna vez ha trabajado con un asadón? O con algo que tiene que hacer mucho esfuerzo. La mano al principio está sensible, la piel es sensible. Y cuando usted empieza a trabajar, se le hacen llagas, ¿cierto? Pero lo que sucede es que cuando usted sigue haciendo el mismo trabajo, se le va haciendo como un callo. Y cuando usted tiene callos, se vuelve insensible. Y ya usted puede trabajar y ya la mano no se resiente, no le duele, ¿cierto? Ahora, el pecado crea esa actitud. El pecado endurece, dice la Biblia, el corazón. Y el término que usa es, lo pone como piedra, esclerosis, esclero, de donde viene la palabra arteroesclerosis, algo que se endurece. ¿Okay? El pecado endurece el corazón, lo pone como piedra, lo pone insensible a Dios, insensible a su bondad, insensible a su misericordia. Y el otro punto es la renuencia a abandonar el pecado. Yo conocí gente que me dice, yo sé que yo estoy mal, pero yo no quiero abandonar esto. Yo sé que soy un drogadicto, pero yo quiero vivir así. Y hay gente que ama tanto el pecado. Siempre les recuerdo, conocí una madre que me dijo, yo prefiero que mi hija sea prostituta y no cristiana. Una madre de una joven. Eso a mí nunca se me ha olvidado. Nunca. ¿Cómo yo voy a preferir que mi hija sea prostituta que cristiana? Qué insensibilidad de corazón. Qué insensibilidad de corazón. ¿Cómo se siente Dios ante nuestros pecados? La verdad es que nosotros los creyentes muchas veces pensamos que nuestros pecados son excusables. O sea, que Dios tiene que decir, ¿sabes qué? Pásalos por alto. ¿Verdad? Y olvidamos que a la vista de un Dios santo, un Dios que es santo, 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 nuestros pecados no son excusables. No podemos medir el pecado por nuestros propios estándares, por nuestros propios criterios. ¿Comprende eso? A veces decimos, un pecadito. Para Dios no existe un pecadito. La Biblia dice que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. No importa el pecado que sea. Y déjame decirte, un solo pecado, escúchame bien lo que te voy a decir, dice la Biblia, que un solo pecado es suficiente para condenar a un pecador eternamente. Ahora, imagínense la acumulación de pecado que tenemos usted y yo. El crédito pecaminoso que tenemos. ¿Verdad? En santidad quizás no tenemos mucho crédito, pero seguramente que en pecado tenemos un buen crédito. ¿Sí o no? Dios dijo a través del profeta Ezequiel, Ezequiel 18:4, Dios dijo, he aquí, todas las almas son mías. ¿Sabe lo que es un alma? ¿Sabe lo que es un alma? Un alma es usted. Usted y yo somos almas. La Biblia dice que Dios tomó, en el libro de Génesis, polvo de la tierra, barro, formó un monigote, un muñeco, un cuerpo, y sopló en ese barro aliento de vida. Y lo que dice original es, y el hombre es un alma viviente. O sea, usted es un alma viviente. Y Dios dice, todas las almas son mías. ¿Qué significa? Tú le perteneces a Dios. Los seres humanos no entendemos eso. Pero tú existes porque Dios quiere.
tú existes porque Dios quiere. ¿Okay? Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa ¿qué cosa? O sea, la Escritura enfatiza que el juicio de Dios es inevitable. ¿Okay? Y que aquellos pecadores que no se han arrepentido realmente de sus pecados, aquellos que no sienten convicción por el pecado, aquellos que están dentro de la iglesia pero viven en pecado. Yo quiero que usted entienda, hay una diferencia entre ser un cristiano que ocasionalmente peca y ser una persona que vive en pecado. La persona que vive en pecado disfruta el pecado, se deleita en el pecado y no se siente mal, no siente convicción por el pecado. Ahora, si usted está en esa condición, yo quiero que usted entienda que la Escritura dice que el que está en esa condición está perdido y está bajo condenación. No importa que usted esté aquí. Yo quiero que usted entienda. Es importante que entendamos eso. Dios no va a pasar por alto nuestros pecados. Y yo sé que esto no nos gusta, pero esta es la advertencia más importante que todo ser humano necesita escuchar. Cuando Dios trata a los transgresores de su ley con indulgencia, cuando Dios tiene misericordia de nosotros y no extiende su castigo, su propósito, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Suavizar nuestros corazones y que veamos que Él es un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios que nos extiende su gracia cada día, ¿verdad? Como dijo el profeta Jeremías en Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Okay? Ahora, esto no significa que Dios sea propicio a nosotros. ¿Okay? Esto no significa que Dios ya está a bien contigo. Al contrario, lo que Dios está haciendo es invitándonos a arrepentirnos de nuestros pecados. El término arrepentimiento, metanoia, significa cambio de mentalidad que resulta en un cambio de vida. ¿Me escuchaste? Cambio de mentalidad que resulta en un cambio de vida. Y el término implica dos cosas, tanto apartarse del pecado como acercarse a Dios. Lo voy a poner de esta manera. Gabriel por muchos años vivió en rebeldía hacia Dios. Gabriel soy yo, por los que no me conocen. ¿Okay? Por muchos años viví independiente de Dios, viví en rebeldía hacia Dios, de espaldas a Dios. Llegó un día en que me di cuenta que yo estaba en una condición en que estaba perdido. Y ese día yo entendí que si seguía ese estilo de vida, mi destino eterno iba a ser la eterna separación de Dios. Y ese día yo sentí dolor por mí mismo, dolor por mi manera de vivir. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que tenía una vida, vamos a decir, buena en términos humanos, no era un borracho, no era un drogadicto, tenía trabajo, estaba casado. En mi interior yo sabía que había una necesidad más grande, una necesidad espiritual que no estaba cubierta. ¿Entiende eso? Y ese día yo entregué mi vida a Dios. Y ese día yo iba en esta dirección, mejor dicho, voy en esta porque la cruz está allí, ¿verdad? Iba en esta dirección y ese día yo entendí que la única respuesta, la única solución estaba en Cristo. Amén. Y ese día yo di mi vida y dije, Señor, mi vida es tuya, te pertenece. A partir de hoy voy a caminar como tú quieres que yo camine. Amén. Y voy a vivir como tú quieres que yo viva. Y voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Amén. Y voy a tratar de honrarte, no solamente con mis acciones, sino también con todo mi ser. ¿Okay? Esa es la decisión más importante que una persona debe hacer. Debe entender que separado de Dios, la vida no tiene sentido, no tiene propósito y trae consecuencias. Cuando nos acercamos a Dios, la vida cambia radicalmente. ¿Sabe? El arrepentimiento se ve perfectamente en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerda el hijo pródigo? Le dijo al padre, dame los bienes de la herencia, que me voy a vivir como yo quiera.
¿Y qué hizo? Agarró todas las propiedades, agarró todo el dinero que el padre le dio y dice que se fue a un país lejano y vivió perdidamente. Yo quiero que usted entienda, mucha gente piensa que tiene una vida moral, pero aún los que tienen una vida moral están viviendo perdidamente, porque no están viviendo bajo el estándar, bajo el criterio de Dios. ¿Entiendes? Dice que él vivió perdidamente hasta que malgastó todos sus bienes. ¿Sabe lo que representan los bienes? Representa nuestra vida. Dios nos ha dado tiempo, talento y tesoros para que los empleemos. ¿Sabe eso? Cada día que usted vive es un bien que Dios le ha dado. Cada talento que usted tiene es un bien que Dios le ha dado. Cada tesoro que usted tiene es un bien que Dios le ha dado. ¿Cómo usted lo emplea? Esa es la respuesta. Yo quiero que usted entienda, usted no es dueño, usted es administrador. Eso es algo que tenemos que aprender. Muchas veces dicen, no, yo voy para mi casa y la casa la está pagando con el banco y debe $300,000. La casa no es suya, la casa del banco. Así tampoco lo que usted tiene es suyo. ¿Sabe? Si Dios quiere, hoy usted se queda sin trabajo, usted se queda sin casa, usted se queda sin nada. Es más, se queda sin vida. ¿Entiende eso? Porque cada átomo de oxígeno que hay en el universo, ¿sabe de quién es? Y si Dios le cierra la llave del oxígeno, ¿sabe cuánto va a vivir usted? ¿Ha visto un pez fuera del agua? Entonces, el hijo pródigo se fue y cuando malgastó su bien, ¿sabe cómo vivía? En la pobreza. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Tuvo que ir a un lugar, a una finca, a alimentar cerdos. ¿Sabe lo que eran los cerdos para los judíos? Era un animal inmundo. Tocar un cerdo llevaba a un judío a estar inmundo y no poder entrar al santuario. Era lo más despreciable que él podía hacer. Y lo que está poniendo ahí es la condición de cada ser humano, diciendo, en la medida que el pecado degrada al ser humano, el pecado destruye la imagen de Dios, el pecado afecta toda nuestra cosmovisión, toda la manera en que vemos a Dios y la manera en que vemos a las personas que nos rodean. ¿Entiende eso? Y no fue hasta que este hijo entendió que la razón por la que estaba en esa condición era porque él se había rebelado contra su padre y porque estaba lejos de su padre. Y regresó a su padre y reconoció: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No fue hasta ahí. Dice la Biblia que el padre, cuando le vio, ni siquiera esperó que él llegara, sino que el padre fue y lo buscó. Ahí se está hablando de un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios que está extendiendo su gracia hacia los pecadores. Y Dios espera que tú y yo hagamos lo mismo, que nos arrepintamos y que volvamos a Él. Como afirma el doctor William Hendrickson, el arrepentimiento puede considerarse como el aspecto negativo de la conversión. El aspecto positivo es el de acercarse a Dios por medio de una confianza genuina y de una entrega de todo el ser. O sea, es cuando yo digo: ¿sabes qué, Dios? Tú estás en control de mi vida. Yo confío plenamente en ti. Yo sé que en mi vida, en tus manos está segura. El aspecto positivo es el de acercarse a Dios por medio de la confianza genuina y de una entrega de todo el ser. ¿Qué significa? Significa reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. La conversión indica un giro completo de Satanás a Dios y del pecado a la santidad. Y ahí hay dos versos, ¿verdad? Dos textos bíblicos: 2 Corintios 7, 8 al 10 y 2 Timoteo 2, 25. ¿Ok? ¡Wow! No llegué al verso 5, son las 17. Bueno, si me dan 5 minutos más ya termino. Pablo dice en el verso 5, dice Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ¿para quién? Para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabe? Pablo está hablando aquí del juicio del gran trono blanco. El juicio mencionado en Apocalipsis 20, 10 al 15. Y ese juicio en la Biblia se refiere al juicio de todos los pecadores rebeldes, el juicio de todos aquellos que han rechazado a Dios durante sus vidas y que nunca se arrepintieron de sus pecados y que nunca entregaron su vida a Dios
y que dice la Escritura ahí que serán arrojados al lago de fuego con Satanás y sus demonios. O sea, el punto es que la persona que por terquedad y por un corazón no arrepentido presume de la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios, el punto del apóstol es que simplemente, aun cuando Dios no lo está juzgando hoy, lo que está haciendo es acumulando ira para ese día del juicio. ¿Entiende eso? Okay. La Escritura está repleta de advertencias para nosotros sobre la dureza espiritual. El salmista dijo, Salmo 81:11, Dios dijo a Israel, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, ¿a qué cosa? Caminaron en su cuerpo. ¿Sabe lo que significa eso? Recuerden que le dije, 2 Tesalonicenses 2:7, dice la Escritura que el Espíritu Santo restringe el mal. Pero cuando el hombre decide rechazar a Dios su gracia, Dios quita esa restricción. Y Dios permite que el mal gobierne, controle a las personas. Y esa es una desgracia para los hombres. Pero ¿sabe cuál es la promesa para el pueblo de Dios? A través del profeta Ezequiel, Dios le prometió a su pueblo en Ezequiel 36:26. Él dijo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la promesa que Dios nos ha dado a través del profeta Ezequiel. ¿Sabe lo que significa eso? Eso es cuando una persona es nacida de nuevo. Cuando un creyente es nacido de nuevo. En la Biblia se conoce como la regeneración. ¿Okay? ¿Recuerdan cuando Jesús habló con Nicodemo en Juan capítulo 3, versos 1 al 10? Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sabe? El llamado del Evangelio, el llamado que Dios nos hace a través del Evangelio a todos nosotros, es a arrepentirnos de nuestros pecados y a poner nuestras vidas en manos de Cristo, a poner nuestra confianza en Cristo. Él es la solución al pecado. Su sangre es la única que puede redimir nuestros pecados, que puede lavar nuestros pecados, que puede limpiar nuestros pecados. Pablo dijo en Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen. De ahí tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay verdadera conversión. Si usted viene a la iglesia y sigue pecando, usted no es cristiano. No importa si hizo una confesión de fe un día, no importa si levantó la mano, no importa si vino al altar, no importa si vino una tarjeta, no importa lo que diga el pastor que le dijo que usted era cristiano. Si usted vive en pecado, usted no es cristiano. La Biblia dice que el que vive en pecado no es cristiano. ¿Okay? Que se arrepintiesen y se convirtiesen, ese es el término que se usa para la salvación, a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Un creyente genuino se demuestra por la manera en que vive, por sus obras. ¿Ok? El punto, amado hermano y amado amigo que estás aquí, es que no puedes suponer que tú eres especial. Tú también debes apartarte de tus pecados y someterte al señorío de Cristo. El peor pecado que los pecadores pueden cometer es rehusarse a recibir el perdón que Dios nos ha ofrecido gratuitamente a través de Jesucristo. Lea en su casa Juan 3:16 al 19. Rechazar a Cristo es rechazar la bondad de Dios, es abusar de su misericordia, es ignorar su gracia y es despreciar su amor. Cuando la bondad de Dios se toma a la ligera, el resultado es un juicio más severo, más severo. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara. Ayúdanos a evaluar nuestras vidas a la luz de tu palabra y no a la luz de nuestros propios criterios. Ayúdanos a entender, Señor, si hay todavía en nosotros rebelión, pecado contra ti. Y permite, Señor, que podamos arrepentirnos y ir a Cristo en busca de perdón y en busca de comunión con Dios. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu bondad y por todas las cosas que tú nos das día a día, Señor. Pido que tú bendigas cada vida que presento y en especial te pido
por aquellos que están aquí y que todavía no tienen un encuentro contigo, Señor. Rogamos que tú obres en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.